Unos días antes de nuestro 5º aniversario de bodas, Laura publicó en redes sociales una foto íntima con su secretario masculino. El pie de foto decía, nuevo esposo. Con calma, le di me gusta a la publicación y luego le envié un acuerdo de divorcio. No pasó mucho tiempo antes de que ella comentara debajo de la foto. No pregunten, es falso, perdí en un juego de verdad o reto. Luego se apresuró a volver a casa para explicármelo todo. Yo dije, está bien, divorciémonos. Después de todo, el abogado de divorcio ya estaba preparado. Capítulo 1. Laura frunció el ceño con fuerza y me lanzó una mirada furiosa. ¿Qué quieres decir con eso? Te lo dije, ¿fue verdad o reto? Que le des me gusta es una cosa, pero ahora un montón de gente me está preguntando por eso. Es como si de verdad hubiera engañado. Algo me atravesó el pecho con un dolor agudo. Apreté los dedos. ¿No lo hiciste? Laura se puso de pie de golpe. Bien, ¿no me crees? Voy a hacer una videollamada a Pedro ahora mismo. La voz suave de Pedro llegó a través de la llamada, con un tono lleno de disculpas. Rafael, lo siento mucho. Anoche solo estábamos jugando. Si te sientes incómodo, publicaré una aclaración de inmediato. Pero en sus ojos era evidente una satisfacción engreída. De pronto solté una risa y dije, claro, adelante, públicala. Su expresión cambió al instante. Laura se volvió enseguida más amable, tratando de tranquilizarlo. No hay nada por lo que disculparse, y no hace falta aclarar nada. Luego me miró, con la mirada afilada y el tono lleno de reproche. ¿De verdad tienes que hacer un escándalo por esto y poner a Pedro en una situación incómoda? Creo que llevas demasiado tiempo encerrado en casa y has perdido el contacto con la sociedad. Ni siquiera sabes tomarte una broma. Me ardían los ojos de dolor. Laura decía que yo estaba desconectado de la sociedad, pero había olvidado que, en aquel entonces, cuando me pidió que me convirtiera en amo de casa, yo me había negado. Dijo que en una familia bastaba con que solo una persona soportara la dureza de ganar dinero. Y ahora, toda esa dureza venía de ella. Por dentro, las emociones se agitaban violentamente, pero por fuera me obligué a mantener la calma. Sí, ustedes dos se llevan tan bien, quizá de verdad sean más adecuados como pareja casada. Pedro se apresuró a explicar. Rafael, no quise decir eso. Pero ni siquiera pudo ocultar la curvatura ascendente de sus labios. Solo Laura creería esa explicación. El rostro de Laura se ensombreció de inmediato. Su voz se volvió baja y severa. Rafael, ¿estás decidido a ser irracional? ¿Irracional? En el pasado, cada vez que alguna mujer se le acercaba, Laura tomaba la iniciativa de explicarlo. Si yo no me ponía celoso, incluso se enfadaba, diciendo que no me importaba lo suficiente. Ahora, antes de que yo hubiera dicho gran cosa, ya me estaban etiquetando como irracional. Parpadeé, forzando mis emociones hacia abajo, y dije en voz baja, sí, ¿quieres que les deje espacio a ustedes dos? Aunque quizás sería mejor un lugar nuevo. Después de todo, él es tu nuevo esposo. Laura estalló en ira, arrojó el abrigo a un lado y me señaló con el dedo con fuerza. Bien, si quieres que las cosas se vuelvan así de feas, que así sea. Dicho esto, salió furiosa de la casa. La puerta se cerró de golpe con un estruendo. Solo entonces mi cuerpo cedió. Me dejé caer débilmente en el sofá. En solo 5 años, Laura se había ido alejando cada vez más de mí. Mi matrimonio se acercaba a su final. El 5º aniversario, al final, nunca sería celebrado. Capítulo 2. Tal como era de esperarse, Laura no volvió después de eso, hasta un fin de semana, más de un mes después. En cuanto entró por la puerta, me tendió una bolsa de papel con el logo de una marca de lujo. Cariño, me fui de viaje de trabajo. Salí con prisas y olvidé avisarte, y también olvidé nuestro aniversario. No te enfades. Te compré una corbata. La abrí y vi que era un modelo juvenil, de un azul claro. El azul era el color que menos me gustaba. Antes, Laura incluso se había sorprendido. Pensé que a los chicos les gustaba el azul. Volví a guardar la corbata y la dejé sobre la mesa de centro. De pronto recordé una publicación que Pedro había hecho hacía poco. Decía que su color favorito era el azul, el color del amor. Para quién era realmente esa corbata ya no importaba. Solté un suspiro. Busca un momento y hagamos los trámites. Laura se quedó primero desconcertada y luego me lanzó un juego de llaves del coche. ¿Una corbata no basta? Te compré un coche nuevo. Vamos, baja a verlo. Al verme inmóvil, sacó el móvil y abrió unas fotos. Si no bajas, da igual. Te enseño las fotos. Eché un vistazo. Ese modelo tan familiar era el mismo que el de Pedro, solo que de otro color. Laura de verdad no tenía ningún límite.
mantener intacto el matrimonio en casa mientras fuera se daba la gran vida con otros, y encima hacernos conducir coches del mismo modelo. Repugnante, me rodeó con los brazos, con una ternura que no veía desde hacía mucho tiempo. Cariño, enfadarse hace daño al cuerpo. Si te enfermas de tanto enfado, cuánto me dolería, no te enfades más. Sí. Aparté su mano y me limité a mirarla, palabra por palabra. Busca un momento y vayamos los dos a hacer los trámites. La sonrisa de Laura desapareció al instante, se le ensombreció el rostro y su tono se volvió impaciente. Ya te estoy consolando así. ¿Qué más quieres? Al ver que no respondía, se enfureció. Se levantó de golpe y se dispuso a irse. ¿De verdad tienes que armar tanto escándalo? Si de verdad nos divorciamos, ya veré dónde te arrepientes. ¿Arrepentirme? Lo pensé durante un mes entero. ¿Cómo iba a arrepentirme? El mes pasado preparé una sopa de pollo y la llevé a su empresa, pero la oficina estaba vacía. Entré en la sala de descanso interior. Laura y Pedro estaban abrazados, acostados en la cama, tan íntimos que parecía que nada pudiera separarlos. Laura hacía mucho que no dormía en mis brazos. En el cuello de Pedro había marcas de besos, una tras otra. Ya no pude soportarlo. Sentí el estómago revuelto y salí tambaleándome. Pero no destapé el asunto directamente. La pequeña fábrica de mi familia se había sostenido hasta ahora solo gracias a Laura. Si rompía del todo con ella y la fábrica caía, con el carácter de mi padre, quizá acabaría de urgencia en el hospital. Pero ahora, la agarré del brazo. Quiero divorciarme. Laura se enfureció aún más y se zafó de mi mano. Si de verdad te divorcias, a ver qué haces con la fábrica de tu padre. La llamé, sin poder contenerme. Laura. Las lágrimas ya no se podían detener. Mi padre falleció la semana pasada. Capítulo 3. La última vez. Después de que Laura y yo discutiéramos, mi padre me llamó para decirme que el Grupo Ramos había cortado el suministro de fondos. Llamé a Laura para exigirle una explicación, pero quien contestó fue Pedro. Con tono apurado dijo, Laura está ocupada. Estos días no va a contestar el teléfono. No sabía si decía la verdad o no, pero el Grupo Ramos efectivamente había detenido el financiamiento, así que pensé que quizá Laura lo hacía a propósito para ponerme en aprietos. Creí que solo era una rabieta suya. Sin embargo, apenas pasó un día cuando varios proveedores reaccionaron al rumor y comenzaron a cancelar los contratos uno tras otro. En menos de una semana, casi todos los socios decidieron rescindir. Bajo el sol abrasador del verano, fui de empresa en empresa buscando hablar con los jefes, pero nadie quiso recibirme, hasta que esperé bajo el sol hasta sufrir un golpe de calor y desmayarme. Cuando desperté, vi a mi padre secándose las lágrimas. Es culpa mía, te he arrastrado a esto, pero no teníamos tiempo para lamentarnos. La fábrica llevaba varios días sin producir y los obreros fueron a protestar a casa. Llamé a Laura decenas de veces, pero nadie respondió. Afuera, los trabajadores ya habían empezado a golpear la puerta y las ventanas. Cuando estaba al borde de la desesperación, por fin logré contactarla a través de otro asistente. Con impaciencia preguntó, ¿qué pasa? La fábrica de mi familia. No me dejó terminar. Ya está. Ya lo sé. Hablamos cuando vuelva. Después de eso, fue imposible volver a comunicarme. No tuve más remedio que salir a escondidas y buscar ayuda por mi cuenta. Al salir, incluso me golpearon el brazo. Por suerte, un tío con quien llevábamos muchos años colaborando accedió a prestarme algo de dinero para pagar primero los salarios de los obreros. Regresé a casa lleno de alivio, pero no lo esperaba. Tras 4 días rodeado por los trabajadores, mi padre se había derrumbado por completo. Saltó desde el edificio y cayó justo delante de mis ojos. Me desplomé a su lado, incapaz incluso de llorar. Antes del funeral, volví a llamar a Laura. Otra vez contestó Pedro. Su voz era suave, pero cada palabra me clavaba un cuchillo en el corazón. Laura se fue a duchar. Ya sabes, Rafael. En ese momento a Laura no le gusta que la molesten. Colgué el teléfono y me quedé mirando el cuerpo de mi padre. Ese salto no solo puso fin a su vida, también cortó por completo el último rastro de sentimientos que me quedaba hacia Laura. Después de escuchar todo, Laura guardó silencio durante un buen rato. Era imposible que no hubiera visto las decenas de llamadas que le hice. Tras un largo momento, por fin habló. Tú, pero no terminó la frase. Quizá ella misma sabía que, con la persona ya muerta, nada de lo que dijera serviría. Sin embargo, en un instante volvió a la normalidad. Rafael, lamento lo de papá, pero tú también sabes que, si no hubiera sido por mí, hace 4 años la fábrica de tu padre ya habría quebrado. Con ese carácter suyo, simplemente no era apto para hacer negocios.
No podía creer lo que oía. Ya no pude contener la rabia y le di una bofetada. ¿Eres siquiera humana? Era la primera vez que le levantaba la mano. Ese día, cuando la vi acostada con Pedro, ya había querido hacerlo. Laura claramente no esperaba que yo la golpeara. Se levantó de golpe y alzó la mano. Cerré los ojos, esperando la bofetada, pero quizá por sentirse culpable, solo empujó la taza de té y la tiró al suelo, gritando, «maltratador». Asintió con la cabeza. «Bien, ¿quieres divorciarte? Divorciémonos». Dicho esto, llamó a su abogado. «Trae un acuerdo de divorcio». Capítulo 4. ¿Cómo fue que Laura y yo llegamos a este punto? Ni yo mismo lo tengo del todo claro. En mi tercer año de universidad, hice prácticas en la empresa de una amiga de Laura. Cuando supo que yo era de la misma universidad y además su junior, pidió expresamente al jefe que me cuidara un poco más. Después, poco a poco, empezamos a tener más contacto. El jefe solía llevarme con él cuando se reunía con ella. Sus intenciones eran demasiado evidentes, pero yo tenía muy claro que nuestras posiciones y orígenes eran mundos aparte, y que aquello no podía tener futuro. Ella me llevaba y me traía todos los días del trabajo, me preparaba materiales para los exámenes, incluso sobornó a mis compañeros de piso, que uno tras otro me convencían de que aceptara. Aún así, no me atrevía a estar con ella. Muchas veces se lo dejé claro con absoluta firmeza, pero ella siempre parecía no darle importancia. Que tú no aceptes es cosa tuya, que yo quiera perseguirte es cosa mía. Pensé que, con el tiempo, acabaría rindiéndose, pero no esperaba que sus padres sufrieran un accidente aéreo y murieran los dos. Ella, que estaba a punto de irse al extranjero a estudiar, tuvo que hacerse cargo de repente de un enorme grupo empresarial. Durante ese tiempo, no dejó de insistir conmigo, solo que cada vez que la veía, tenía el rostro pálido y el ceño fruncido. Por más que intentara disimular, el cansancio era imposible de ocultar. Pregunté al antiguo jefe y entonces supe que dentro del grupo ella estaba rodeada de peligros y crisis, pero delante de mí, seguía fingiendo una calma despreocupada. Ya no pude evitar sentir dolor por ella. En los momentos más difíciles, los pasamos juntos. Yo no entendía su trabajo, así que solo podía acompañarla cuando se venía abajo y prepararle una sopa caliente. Una vez me abrazó y suspiró. Si no fuera por ti, de verdad no habría podido aguantar. Cuando por fin logró afianzarse en el grupo, reservó todo el restaurante giratorio para celebrarlo. Allí fue donde comenzó nuestro matrimonio. Se echó a llorar, como una niña, incapaz de creerlo. ¿De verdad aceptas? ¿No te arrepentirás? Yo soy muy obstinada. Si dices que sí, ya no tendrás oportunidad de dejarme. La abracé. Los dos lloramos y reímos al mismo tiempo. En ese momento, de verdad creí que había encontrado a alguien que me amaría toda la vida. Pero apenas 5 años después de casarnos, ese amor ya era tan frágil que se rompía con el menor golpe. En realidad, el cambio de Laura no fue repentino. En el tercer año de matrimonio, encontré por primera vez en su bolsillo un encendedor de hombre. En ese momento no le di importancia. Después, empezó a llevar encima aroma de perfume masculino. En las fotos de grupo de sus salidas, siempre aparecía Pedro, y cada vez, Pedro estaba justo a su lado. Cuando estaba conmigo, siempre la interrumpía en llamadas o mensajes inesperados y se marchaba. Me consolaba diciéndome que debía de estar muy ocupada con el trabajo, pero cuando se repite demasiadas veces, ni siquiera uno puede seguir engañándose a sí mismo. Sonó el timbre de la puerta. Era el abogado. Capítulo 5. Cuando el abogado sacó el acuerdo de divorcio, Laura parecía querer decir algo más, pero yo ni siquiera le dediqué una mirada. Lo revisé por encima y firmé directamente. Luego dije con frialdad, «Laura, firma». Laura me fulminó con la mirada durante largo rato. Al ver que no reaccionaba, arrebató de golpe el documento. ¿De verdad quieres llevar esto hasta este punto? Bien, bien, no te arrepientas. Tomó el bolígrafo con furia y firmó su nombre de un tirón. Después de firmar, descargó su rabia dándole una patada a la mesa. En ese momento, sonó su teléfono. En la sala silenciosa, la voz que salía del auricular se escuchaba con total claridad. «Laura, no me siento muy bien. ¿Podrías llevarme al hospital?» Tras una pausa, añadió, «Olvídalo. Mejor quédate en casa con Rafael. Iré yo solo». Laura me miró. Yo giré la cabeza con indiferencia. Dudó unos segundos, pero al final eligió a Pedro. «Iré primero a llevarlo al hospital. Espérame en casa». Y se fue, casi huyendo. Yo no me detuve ni un instante y empecé a hacer las maletas de inmediato. Al ordenar la estantería,
Una hoja de revisión médica apareció ante mis ojos. Ya no pude contenerme, sujetando el papel. Solté un grito de desahogo en la casa vacía. Lo intenté salvar. De verdad lo intenté. Pero este matrimonio ni siquiera aguantó hasta la famosa crisis de los 7 años. Con las maletas en la mano, salí de la casa en la que había vivido 5 años. Al volver la vista atrás, ese lujoso complejo residencial no tenía nada de especial. Cuanto más grande es la casa, más lejos están las personas. Al llegar a la plaza, vi a una pareja joven persiguiéndose y bromeando. La chica fruncía los labios, enfadada. El chico corrió enseguida a consolarla. Ella sonrió al instante y se lanzó sobre su espalda. Los dos se alejaron riendo y jugando. Sentí que los ojos se me humedecían. Hubo un tiempo en que Laura y yo también éramos así de cariñosos. Hubo un tiempo en que yo era todo su mundo, y precisamente porque hubo amor. Cuando llega la separación, el dolor es como arrancar tendones y huesos. Ya hacía unos días que había alquilado un piso. Al mudarme ahora, con limpiarlo un poco ya se podía vivir. Estuve ocupado hasta la tarde. Antes de que pudiera siquiera tomar aire, un dolor sordo golpeó de repente mi pantorrilla. En cuestión de segundos, el dolor me dejó sin poder moverme. Recordé las advertencias del médico y me invadió el arrepentimiento. Cuando pasó un poco, tomé un taxi y fui al hospital. El médico frunció el ceño y me regañó. No puedes volver a hacer ejercicio intenso. Las tareas del hogar también déjalas de momento. Después de una fractura, hay que cuidarse bien. No te tomes tu cuerpo a la ligera. Asentí con la cabeza y, con un montón de papeles en la mano, salí cojeando del consultorio. Pero al llegar al vestíbulo, me encontré con Pedro. Sonreía, aunque la sonrisa no llegaba a sus ojos, llenos de burla. Rafael, no habrás venido adrede a seguirnos, ¿verdad? Laura ya se divorció de ti, ¿y aún sigues tan insistente? No quise prestarle atención y giré la cabeza para irme. Rafael. Laura se acercó con el ceño ligeramente fruncido. ¿Por qué viniste al hospital? Solté una risa fría. ¿Y a ti qué te importa? Ella me agarró del brazo. Aún no hemos terminado los trámites. Sigues siendo mi marido. ¿Cómo no va a importarme? La aparté de un manotazo, pero al hacerlo presioné la pantorrilla. Mi rostro se puso pálido al instante. ¿Qué te pasa? Antes de que pudiera acercarse a ayudarme, Pedro se llevó la mano a la cabeza. Laura, todavía me duele un poco. Lo miré, impasible, viendo su actuación. Laura dudó por un momento, pero al ver mi expresión fría, tras vacilar unos segundos, terminó sujetando a Pedro y se giró para decirme: Rafael, vuelve primero a casa, luego regresaré y hablaremos con calma. Cuando se fueron, ya no pude resistir más. Me doblé y me senté en una silla, esperando a que el dolor remitiera. Una enfermera se acercó con preocupación para preguntar si estaba bien. Solo pude hacer un gesto con la mano para que se fuera. Por dentro, el amargor era insoportable. Incluso una desconocida se preocupaba más por mí que Laura. Capítulo 6. Al volver a casa, tomé la medicación y me quedé dormido, hasta que me despertó una llamada de Laura. ¿Por qué todavía no has llegado? Toda la familia te está esperando. Miré el teléfono y descubrí que había dormido hasta la tarde del día siguiente. Hoy era el aniversario de bodas de oro de los abuelos de Laura. Los abuelos siempre me habían tratado bien. No podían oír. Cuando llegué apresuradamente con el regalo, vi a Pedro sentado al lado de Laura, en el asiento más cercano a la abuela. El primo de Laura fue el primero en hablar, poniendo los ojos en blanco. Vaya aires que te das. Todavía hay que ir a buscarte. Nunca le había caído bien y ahora, como además era íntimo amigo de Pedro, su desprecio hacia mí era absoluto. Lo ignoré y entregué el regalo. Luego miré alrededor. Solo quedaba un asiento libre, justo al lado del primo. En ese momento, Pedro se levantó de repente, con una expresión de aparente nerviosismo. Rafael, lo siento, me senté en tu lugar. Laura me dijo que me sentara a su lado y no me di cuenta. Solté una risa burlona. ¿No te diste cuenta? ¿O era justo lo que querías? Tú lo sabes mejor que nadie. Laura gritó con severidad. Rafael. No interrumpiré su reunión, abuelos. Les deseo unas felices bodas de oro. Pero Laura y yo ya nos hemos divorciado. Esta es la última vez que vengo. Les deseo a los dos mucha salud en el futuro. Aún no había salido cuando el primo gritó de repente, con una sonrisa maliciosa. ¿Divorcio? ¿No será porque te rompiste la pierna? Claro, un cojo, ¿para qué sirves? Antes, cada vez que nos veíamos se burlaba de mí. Yo no quería causarle problemas a Laura y siempre lo soportaba, pero hoy ya no pude aguantar más. Volví a grandes pasos y le di un puñetazo en la cara. El primo gritó de dolor y Pedro se apresuró a sostenerlo. Rafael,
¿Cómo puedes ser tan grosero? ¿Grosero? La rabia me subió de golpe. Aún no has visto lo que es ser realmente grosero. Tomé de un manotazo la sopa caliente de la mesa y la derramé sobre sus cabezas. Esto sí es ser grosero. Arrojé el cuenco y me di la vuelta para irme, pero una mano me sujetó. Rafael, ¿qué pasó con la fractura? La voz de Laura temblaba. Sus ojos ya estaban enrojecidos. La miré con frialdad. Cuando mi padre se tiró, me golpeó la pierna. Cuando regresaste de tu viaje de trabajo, yo acababa de quitarme el yeso. Su mano que sujetaba la mía se apretó de repente. ¿Por qué no me lo dijiste? Me eché a reír. ¿Decírtelo? ¿Podía siquiera contactarte? Esa frase la hizo soltarme al instante. Por fin pude irme. A estas personas, con solo mirarlas una vez más, me daban náuseas. Apenas subí al coche. Vi a Laura salir corriendo detrás de mí. Sujetó la puerta del coche, con el rostro lleno de disculpa. Rafael, no lo sabía, lo siento. Yo la interrumpí con calma. Acepto tus disculpas, pero no quiero perdonarte. Vuelve dentro. Pedro todavía te está esperando. Dicho esto, aprovechando que se quedó atónita, cerré la puerta y le pedí al conductor que arrancara de inmediato. Capítulo 7. Las farolas fuera del coche pasaban una tras otra, y los recuerdos llegaron como una marea. Laura y yo habíamos tenido un hijo, pero en aquel momento, ella acababa de afianzarse en el grupo empresarial y no era el momento adecuado. Después de hablarlo, decidimos abortar. Tras la operación, Laura se llenó de culpa. Durante varias noches, se despertó llorando de sus sueños. Me abrazaba y no dejaba de pedirme perdón. Muchas veces fantaseaba conmigo. Cuando tuviéramos un hijo en el futuro, lo haríamos el niño más feliz del mundo. En aquel entonces, yo creía que la vida feliz de una familia de 3 estaba a la vuelta de la esquina, pero al final, todo cambió. Al pensarlo, el dolor sordo de la herida se extendió hasta el pecho. Me apoyé en la ventanilla y solté un largo suspiro. Por la noche, Laura volvió a llamarme. Rafael, ¿por qué no estás en casa? Me dolía todo y tenía sueño, así que colgué directamente, pero Laura llamó una y otra vez, hasta que terminó por despertarme del todo. Contesté, irritado, ¿ya basta o no? Al otro lado hubo un silencio breve. La voz de Laura sonó algo lastimera. Rafael, ya es muy tarde, ¿por qué todavía no has vuelto a casa? Cerré los ojos y volví a repetirlo. Ya nos hemos divorciado, no voy a volver. Laura ignoró esa frase y solo dijo, pero estás solo afuera, me preocupo por ti. La escena era demasiado familiar. Durante los últimos 2 años, siempre había sido yo quien la llamaba. Al principio, Laura todavía me explicaba las cosas con paciencia. Después, ni siquiera quería contestar el teléfono. Antes no me controlabas así. ¿Por qué ahora eres tan pesado? Sí, antes confiaba en ella. Por eso, aunque llegara muy tarde a casa, nunca la apremiaba. Pero luego vi demasiadas pruebas de su intimidad con Pedro. Empecé a vivir con miedo a perderla. Pensando en eso, dije con seriedad, Laura, ya he alquilado un piso, no voy a volver. Ella preguntó con urgencia, ¿dónde estás viviendo? No respondí y colgué la llamada, pero no sé cómo Laura se enteró de mi dirección. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta. ¿Has venido para que vayamos a hacer los trámites? Ella se quedó desconcertada y enseguida se apresuró a explicar. Rafael, te compré el desayuno, come un poco, pero no mencionó ni una palabra sobre el divorcio. Bajé la mirada y vi que había comprado dulces. Llévatelos. Acababa de sufrir una fractura y no podía comer cosas demasiado dulces. Afectarían la absorción del calcio. Laura creyó que estaba rechazando su buena intención y me los metió a la fuerza en la mano. Si no quieres volver, quédate aquí por ahora. Cuando se te pase el enfado, vendré a buscarte. Dicho esto, como si temiera que la rechazara, salió corriendo. En los días siguientes, vino todos los días. A veces traía el desayuno, otras veces snacks. Por más que le dejara claro que estaba decidido a divorciarme, ella no lo creía. Solo insistía obstinadamente en que volviera a casa. Al ver que no le hacía caso, incluso contrató a una asistenta para que me cuidara. La señora era muy amable, así que no me negué. Aunque Laura fuera una causa indirecta, no tenía por qué ir en contra de mi propio cuerpo. Capítulo 8. Cuando la revisión médica confirmó que no había ningún problema, empecé a buscar trabajo. No tenía mucha experiencia laboral, así que solo pude empezar como un empleado de bajo rango. Por suerte, mis compañeros eran bastante amables. Me adapté rápido. Cada día era productivo y llevadero, con una sola excepción. Una compañera del Departamento de Recursos Humanos, de la oficina de al lado, se me insinuaba de forma muy directa.
Un día traía pequeños snacks, otro pedía té con leche. Quise rechazarla, pero no tenía cómo hacerlo, porque siempre decía que era para todo el equipo. Aún así, todos lo entendían y hasta me animaban a considerarlo. Eso me causaba bastante molestia. No es que no quisiera volver a tener pareja, pero ahora mismo quería concentrarme primero en mi carrera. Lo que me incomodaba aún más era que la empresa tenía negocios con el Grupo Ramos. El día que fui a tratar asuntos allí, no pude evitar sentirme tenso. Algunas personas me reconocían, tal como imaginaba. No pasó mucho tiempo antes de que Laura, al enterarse, bajara desde el último piso. Detrás de ella venía Pedro. Cuando llegó, esa compañera estaba charlando conmigo. El rostro de Laura se oscureció al instante por la cantidad de gente. No preguntó nada directamente. Cuando fui al baño, ella me siguió. ¿Te divorciaste de mí por esa mujer? La miré y solo sentí lo absurdo de la situación. Primero, ya firmamos el acuerdo de divorcio. Segundo, acabo de conocerla. No hace falta que midas a los demás con tu propia vara. Laura me agarró del brazo, conteniendo la ira. ¿Ya terminaste con tu berrinche? Pensé que después de todo lo que he hecho para compensarte, ya se te habría pasado. Me quedé sin palabras. ¿De verdad siempre has pensado que solo estaba enfadado contigo? Frunció el ceño. ¿No es así? Con tantos años juntos, ¿cómo va a romperse todo de la noche a la mañana? Su ingenuidad estuvo a punto de hacerme reír. Le aparté la mano y asentí. Ya lo entiendo. Al ver que mi expresión volvía a la normalidad, por fin se tranquilizó. Entonces hoy vuelve a casa a dormir. No respondí. Quizá creyó que había aceptado. Laura se fue satisfecha. De camino de regreso, Pedro salió a su encuentro. Primero me miró con recelo y luego se aferró al brazo de Laura. ¿Por qué tardaste tanto? Laura lo apartó de un empujón y se giró hacia mí, con una expresión que parecía pedir elogios. Yo miré al frente y pasé entre ellos sin detenerme. Detrás de mí se oyó la voz impaciente de Laura. Aléjate de mí. Me burlé por dentro. Pedro era realmente lamentable. Laura tampoco lo quería tanto. En cualquier momento podía reprenderlo sin miramientos. Al llegar a casa después del trabajo, la llamada de Laura llegó como de costumbre. Rafael, ¿qué significa esto? ¿Me estás demandando? Desde el día del aniversario de bodas de oro de los abuelos Ramos, ya había encargado a un abogado que iniciara el proceso. No esperaba que hoy ya hubiera llegado la notificación a Laura. Respondí con calma. Si no vienes conmigo a hacer los trámites, solo me queda la vía judicial. Laura guardó silencio durante un largo rato. ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Creo que en las ocasiones anteriores ya te lo dejé muy claro. Dicho eso, colgué. Pero no habían pasado ni 30 minutos cuando alguien empezó a golpear la puerta con fuerza. Era Laura. Tardé en abrir. Ella directamente perdió toda compostura y gritó desde fuera. Rafael, tengo que hablar contigo. El vecino de enfrente también salió, molesto, a pedirme que la dejara entrar. No tuve más remedio que abrir la puerta. El abrigo de Laura estaba torcido, la ropa arrugada. Era la primera vez que la veía tan desaliñada. Al entrar, en cambio, se encogió, insegura. Rafael, yo. Tragó saliva y dijo con voz lastimera. Quiero volver a beber la sopa de pollo que tú preparas. Capítulo 9. En aquella época en la que nos apoyábamos mutuamente, yo solía prepararle sopa de pollo, porque mi madre decía que una sopa hecha con amor podía aliviar cualquier tristeza. Pero ahora, ya no siento tanto amor por ella. Negué con la cabeza. Laura, no soy tu niñero. Si quieres sopa de pollo, puedes ir a buscar a Pedro. Los ojos de Laura se enrojecieron de golpe y, cuando volvió a hablar, su voz ya estaba ahogada por el llanto. Rafael, no quiero divorciarme. Como si recordara algo de pronto, sacó un anillo de su pecho. Mira, este es el primer anillo que te regalé. Te lo vuelvo a dar. Lo tomé. Sus ojos se iluminaron al instante, pero al segundo siguiente, caminé hasta la ventana y arrojé el anillo afuera. Laura corrió hacia la ventana como si se hubiera vuelto loca. Luego se giró para mirarme, con una expresión de incredulidad absoluta. Dije con frialdad, esta es mi determinación. Bajó la cabeza, sin saber en qué estaba pensando. No me molesté en prestarle atención y me dirigí al dormitorio. Cuando te vayas, cierra la puerta. De repente, me abrazó por detrás. Un líquido caliente empapó mi espalda. Rafael, de verdad me equivoqué. No quiero divorciarme. Me abrazaba con tanta fuerza que tuve que emplear mucha fuerza para liberarme. La empujé. Dio 2 pasos hacia atrás, pero su expresión se volvió extrañamente calmada. Al verla así, sentí de repente un mal presentimiento. Efectivamente, cuando volví a avanzar,
Ella me siguió y cerró con llave la puerta del dormitorio. No podía creerlo. Golpeé la puerta mientras gritaba: Laura, ¿estás loca? Esto es ilegal. Ella dijo que no se divorciarían, que se quedarían así, encerrados en la misma casa sin salir, y que de ese modo su relación se iría reparando poco a poco. En su voz había un matiz de locura. Después, solo repitió una y otra vez: no quiero divorciarme. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Laura, te vi durmiendo con Pedro. Un silencio absoluto. Al segundo siguiente, la puerta se abrió de golpe. Laura, con los ojos inyectados en sangre, gritó: Rafael, déjame explicarte. Fue Pedro quien me sedujo. De verdad. Lo siento, no volverá a pasar. Perdóname, por favor. Intentó acercarse de nuevo para abrazarme, pero la obligué a retroceder con un bate de béisbol. No te acerques, das asco. Su cuerpo se quedó rígido. En su rostro apareció una expresión herida. Justo en ese momento de tensión, volvieron a sonar golpes en la puerta. Era la policía. Hace un momento, había enviado un mensaje de emergencia denunciando la situación. Capítulo 10. Laura fue llevada a detención. Aproveché esa oportunidad para solicitar un traslado en la empresa. La sucursal de la ciudad se necesitaba personal, así que simplemente dejé el piso que alquilaba y me mudé directamente allí. Antes de irme, Laura y yo completamos todos los trámites del divorcio, de principio a fin. No intercambiamos ni una sola palabra, solo en el momento de separarnos. Ella dijo con voz ronca: Rafael, despedí a Pedro. Según Laura, Pedro no se resignó y fue a buscarla a su casa, pero al cruzar la calle lo atropelló un coche. Aunque lograron salvarle la vida, quedó tetrapléjico. No pude evitar sentir cierta conmoción, pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Laura preguntó con cautela: Rafael, nosotros todavía podríamos. La interrumpí. Lo nuestro no fue solo un problema de Pedro. Incluso sin él, en el futuro habría otros hombres. Y lo más importante es que ya no confío en ti en absoluto. El rostro de Laura se volvió mortalmente pálido. Sus labios se movieron, pero durante mucho tiempo no logró decir una sola palabra. No le presté más atención y me di la vuelta para marcharme. En la ciudad C, mis capacidades mejoraron enormemente. En apenas 2 años, ascendí a jefe de proyecto. Mis ingresos también se duplicaron. Laura solía venir a verme en secreto. En realidad, yo siempre lo supe, pero fingía no verla y jamás volvía a hablar con ella. Hasta que un día, de pronto, se acercó para detenerme. Su voz estaba algo ronca. Rafael. La miré en silencio. Hoy es mi cumpleaños, ¿lo recuerdas? Sus ojos estaban llenos de expectación, pero la verdad era que lo había olvidado. El trabajo me mantenía tan ocupado que hacía mucho que ni siquiera pensaba en ella. Al ver que no decía nada, su expresión se fue apagando poco a poco. Dije suavemente: «Feliz cumpleaños». Ella levantó la cabeza de inmediato, con un brillo húmedo en los ojos. ¿Puedo abrazarte una vez más? Me negué. No debía permitir que volviera a albergar ilusiones. Desde ese día, Laura no volvió a aparecer. Al menos, yo no la volví a ver. El grupo Ramos, bajo su liderazgo, siguió creciendo cada vez más. A menudo oía a mis compañeros mencionarla, pero en mi corazón ya no había ninguna ondulación. En esos 2 años, también hubo mujeres excelentes que se interesaron por mí. Sin embargo, estaba centrado en mi trabajo y no tenía demasiada energía para pensar en eso. 5 años después, el primo de Laura me llamó de repente. «Mi prima quiere verte». Siempre me había caído mal, así que no pensaba hacerle caso. Pero antes de que pudiera colgar, empezó a llorar al otro lado de la línea. «Antes te traté mal. Lo siento, pero mi prima de verdad ya no aguanta más. Solo quiere verte a ti». Me sobresalté. El año pasado había visto a Laura en las noticias. En ese momento parecía estar bien. Cuando llegué al hospital, vi a una Laura completamente distinta a la de antes, tan delgada que parecía solo piel y huesos. Llevaba el cabello cortado muy corto, los pómulos prominentes, las mejillas hundidas, y el brazo que asomaba por fuera de la manta no era más que una capa de piel. La miré sin poder creerlo. Su primo explicó a un lado. Mi prima bebía constantemente. Por hemorragias gástricas la ingresaron varias veces. Las repetidas hemorragias y perforaciones de estómago hicieron que su cuerpo se deteriorara cada vez más. El año pasado le diagnosticaron cáncer gástrico en estadio 2. Podía haberse controlado, pero Laura rechazó el tratamiento e incluso siguió maltratando su cuerpo sin medida. Muy pronto, evolucionó a cáncer gástrico en estadio 4. Solo decía que quería volver a verte. Por la tarde, Laura finalmente despertó. Al verme, las lágrimas brotaron de inmediato de sus ojos.
Rafael. Ya casi no tenía fuerzas, pero aún así se esforzó por hablarme. Lo siento. Rafael. Solo esas dos frases agotaron por completo toda su energía. Decir que no me conmovió en absoluto sería mentira. Pero, al final, cada persona debe pagar el precio de sus propios actos. Capítulo 11. Después de la muerte de Laura, su abogado vino a buscarme. Me transfirió la mitad de las acciones que estaban a su nombre. Laura dijo que esto es una compensación para usted. Le pidió expresamente que no lo rechazara. Cuando nos divorciamos, Laura ya me había entregado la mitad de los bienes. Ahora, sumando esas acciones, me había convertido, sin darme cuenta, en un auténtico hombre rico. Renuncié a mi trabajo y me fui al extranjero para seguir estudiando. Esta vez elegí la especialidad que de verdad me gustaba. Después de graduarme, abrí un pequeño estudio propio. La vida transcurría sin prisas ni agobios. En mi tiempo libre, viajaba por distintas partes del mundo. Durante esos viajes, hice muchos amigos. También conocí a personas que me hicieron latir el corazón, pero ya no me entregaba sin reservas, ni volcaba todas mis emociones en una pareja. Ahora, daba más importancia a cómo me sentía yo mismo. Mi novia actual suele decirme, cuando te amas a ti mismo, es cuando más me enamoras. Miré a los pájaros que cruzaban el cielo. Eran libres, sin ataduras, igual que yo.